muchos de nuestros productos llevan más de 20 años en el mercado, ¿no es cierto? Esta empresa fue impulsada con la misión de mejorar el mundo a través de las mascotas. Es por eso que logramos un acuerdo de investigación, o sea, un acuerdo con centros de investigación como la Universidad Nacional del Centro, que está ubicada en Tandil, y también hicimos trabajos conjuntos con la Universidad Nacional de La Plata, de Ciencias Veterinarias, ¿no es cierto? Donde hicimos testeos, por ejemplo, en nuestra línea de terapia. Esto de que la empresa se crea en el 2001 les da la confianza o la trayectoria de que lleva muchos años en el mercado. Empezó produciendo 13 toneladas por año y al 2020 la cifra había aumentado a 48.000 toneladas. Tuvo un crecimiento de... Ahí hay un micrófono muy... No te preocupes, Andrés. Bien. Acá lo estamos desactivando. Bien. Entonces empezamos produciendo 13.000 toneladas a llegar a las 48.000, es decir, que fuimos creciendo con un crecimiento promedio entre 3 y 6% en forma anual. O sea, fíjense cómo fue la dimensión del crecimiento de nuestros productos en Argentina. Bueno, es por eso que, bueno, como para lograr este objetivo de brindar una nutrición saludable, es que Vitacán cuenta con un equipo de veterinarios especialistas en nutrición que son los encargados de desarrollar las fórmulas de cada una de las dietas de acuerdo a las necesidades concretas que van atravesando las mascotas. Es por eso que tenemos un portfolio sumamente amplio y eso es algo que nos caracteriza y que nos diferencia del resto de nuestros competidores a nivel nacional, ¿no es cierto? Tenemos una propuesta de calidad para cada mascota y para cada realidad, porque no es lo mismo la realidad económica que atraviesa una persona con respecto a otra. Entonces, esa persona que quizás no tiene tantas posibilidades tiene que sentir que está llevando un producto de calidad elaborado por una empresa que cuida la salud general de las mascotas porque produce alimentos de segmento económico hasta segmento ultra premium y además líneas terapéuticas, ¿no es cierto?, de prescripción veterinaria. Y lo que nos caracteriza es que utilizamos ingredientes de primera calidad en todas las líneas. Nuestras fórmulas más económicas no ahorran en calidad de materia prima, sino lo que cambian son las fórmulas, las cantidades de esos ingredientes, por ejemplo, los más costosos, que son las proteínas animales, y de esa forma garantizamos la calidad de los productos. Entonces, antes de dar una marca económica, por ejemplo, de otra marca, podemos considerar que la marca económica de nuestra empresa utiliza la materia prima, por ejemplo, la proteína, que es de excelente calidad, al igual que un alimento super premium de nuestra línea, por ejemplo, un Balance o un Premium en el caso de la línea Premium. Entonces eso es muy importante y como concepto general no usamos colorantes artificiales ni saborizantes en ninguno de los segmentos porque este tipo de situaciones ocurre mucho en las líneas más económicas o premium, ¿no es cierto? Donde vemos croquetas de color verde, color roja y los consumidores muchas veces piensan que, por ejemplo, el producto de croqueta roja es sabor carne. Sin embargo, eso es colorante que se colocó al producto después del proceso de fabricación. Entonces, lo que nos diferencia es eso, ¿no es cierto? Tener una marca, o sea, somos una empresa con una gran variabilidad de portfolio, donde destacamos la calidad de la materia prima y no ahorramos en esa calidad de ingredientes. De esa forma garantizamos un producto de calidad acorde a cada situación. Es por eso que si dividimos todos nuestros productos en una pirámide de mercado, tenemos cubierto todos los nichos, ¿no es cierto? Tenemos un producto de calidad económica como el Belkan, que va a competir con marcas como el Champion Dog, el Canes, el Rasa, ¿no es cierto?, el Mastín. Después en un segmento de mantenimiento, acá tenemos un producto más especializado que es la línea Complete y uno más masivo que es la línea Hop, que va a competir con Master Dog, con Pedigree, ¿no es cierto? Pasando a una calidad premium, nuestra marca líder se llama Premium, que compite con productos como Excellent de Purina y como Sieger. Me dijeron que Excellent es más fuerte allá que Sieger, acá las dos marcas son fuertes. Después, en una calidad de producto super premium, tenemos dos. Bueno, línea B, que es más de canal distribuidor, y la Balance de canal masivo, y Balance, que es de canal especializado. Es una línea que creció mucho, por ejemplo, en Argentina, compitiendo contra estas marcas super premium como ProPlan, Rodal Canin de Eukanuba, porque tienen con un concepto nutricional de calidad similar en cuanto a porcentaje de proteína, inclusive mejora la calidad de ingredientes de proteína de origen animal en participación dentro de la fórmula. Al final las comparativas lo vamos a ver bien. Y es un portfolio sumamente amplio que tiene líneas de cuidados especiales. Entonces eso es algo que hizo posicionar mucho a Balance dentro del mercado. Y innovamos en el año 2019, lanzamos nuestra línea Nutric,
que definimos la categoría Ultra Premium en Argentina con ese nombre para diferenciar este producto de los alimentos Super Premium porque tiene un cambio de fórmula, un cambio de ingredientes. Esta marca compite con el concepto con lo que es Acana, Earthborn, Brit, Origen, todas esas marcas así. Y por último, fabricamos también un producto de prescripción terapéutica que se lanzó en el año 2006 en Argentina, que son dietas prescriptas por médicos veterinarios, ¿no es cierto? Estos alimentos los comercializa el veterinario para el manejo integral de determinadas patologías, perros que están y gatos que están atravesando por distintos procesos. Entonces, esta es una línea que el veterinario la recomienda y es una de las marcas, está entre la segunda y tercera marca posicionada en Argentina como producto terapéutico, a pesar de que lleva 6 años en el mercado. O sea, se usa mucho en las veterinarias y se ve presente. Así que, como ven, tenemos un portfolio sumamente amplio para cada realidad. Ahora empezando para hablar, bueno, de la línea Therapy. Como decía, esta línea se originó en el año 2006. La prescribe el médico veterinario, eso algo muy importante. ¿Por qué? Porque tiene una indicación que son alimentos completos, balanceados, correctores de dieta, es la denominación que establece el SENASA, y sirven para curar, para prevenir o coadyuvar. Por ejemplo, si tenemos un perro obeso, con un obesity, si la condición de la obesidad fuera por un exceso de alimentación, vamos a lograr que esa mascota se cure. Podemos prevenir, por ejemplo, en el caso de los animales alérgicos o intolerantes, podemos, por ejemplo, consume el hipoalergénico y previene la manifestación de esos síntomas. Y coadyuvar, sabemos que hay enfermedades que no tienen cura, ¿no es cierto? Y el tratamiento nutricional forma parte del tratamiento para mejorar la calidad de vida de las mascotas, como es el caso de los renales o de los, por ejemplo, de los cardíacos, ¿no es cierto? Que son enfermedades, o sea, son entidades que generalmente son crónicas y progresivas. Entonces, esto es importante que las prescribe el médico veterinario. Los que no son veterinarios acá, que son comerciales, tienen que saber que existe para recomendársela a sus clientes veterinarios. Y tenemos un portfolio amplio, tenemos productos que los tenemos en las dos especies. Perro y gato son especies distintas con fórmulas distintas. A pesar de eso, tenemos un hipoalergénico para ambas especies, gastrointestinal, específicos, también obesity, renal. Exclusivamente para la línea de perro tenemos cardíaco y mobility, significa que no los tenemos en gato, y tenemos urinary health en gato, pero no lo tenemos en perro. Este urinary, por ejemplo, es un alimento disolutorio de cristales de estruita, bueno, que es muy importante tenerlo en los gatos porque sabemos que las litiasis en gatos o la formación de cristales corresponde a una entidad primaria, a diferencia del perro, que son generalmente secundarios a procesos infecciosos en el caso de las litiasis de estruita. Ahora voy a hablar, como la mayoría son comerciales, detalles muy importantes, o sea, muy concretos. Por ejemplo, el hipoalergénico es una fórmula que se adapta tanto a perro, cachorro como adulto. En esos animales con sensibilidad digestiva y cutánea, las manifestaciones digestivas se van a manifestar generalmente con un aumento en el volumen de las deposiciones, o sea, de la materia fecal, y manifestaciones cutáneas como picazón. Se utiliza como dieta de exclusión a ciertas patologías cuando el veterinario sospecha que ese animal es alérgico a la proteína. Generalmente los animales son más alérgicos a las proteínas de vaca y de pollo. Y por eso este alimento, y a diferencia de otras marcas de la competencia, utiliza una fuente de proteína de origen animal que es proteína de cerdo, lo cual ya hace que sea una proteína novel. Eso, por ejemplo, hay otras marcas de la competencia que utilizan únicamente proteínas vegetales, y como perro y gato son carnívoros, nosotros hacemos hincapié en la importancia de proteínas animales, pero tiene que ser una proteína animal novel. El cordero, por ejemplo, que ya está en el mercado hace mucho tiempo, ya hay manifestaciones también alérgicas al cordero. Entonces, el ser proteína de cerdo es una herramienta completamente importante porque es una proteína muy novedosa. Y a su vez, además de ser una proteína distinta, está hidrolizada. Por un proceso enzimático, esa proteína se ha fraccionado, tiene un tamaño molecular muy pequeño, de menos de 10.000 Dalton, y de esa forma no se une a los receptores celulares y no se libera histamina. Entonces se previene la manifestación de cuadro alérgico, sumado a que tiene otros ingredientes de alta digestibilidad como papa, como almidón de mandioca, como ingredientes que mejoran la salud cutánea. Pero lo importante es recordar que el hipoalergénico, que tenemos muy buenos resultados, es eso, es un alimento muy palatable porque utiliza ingredientes animales. Los perros y gatos mejoran la palatabilidad teniendo proteínas de origen animal buenas en la fórmula, y a su vez la proteína que utiliza es proteína de cerdo hidrolizada, y no todos los hipoalergénicos tienen proteína hidrolizada en primeros ingredientes. Entonces es importante que ustedes vean, cuando vean el etiquetado, contar con proteínas de origen animal y que estén hidrolizadas.
y este hidrolizado garantiza el tamaño molecular adecuado. Después tenemos nuestro producto gastrointestinal, AD, se indica también en perros y gatos de cualquier edad con trastornos gastrointestinal. Una dieta gastrointestinal viene a reemplazar lo que antiguamente damos los veterinarios como dieta blanda. Por ejemplo, a un perro darle pollo de arroz cuando tiene un cuadro de diarrea, comió por ejemplo, alguna sobra, alguna porquería, robó el asado el fin de semana, el lunes cae una gastroenteritis al consultorio y le decimos, bueno, hagamos ayuno y una dieta blanda. Bueno, las dietas gastrointestinales lo que tienen son ingredientes de alta asimilación, de alta digestibilidad. Por ejemplo, utiliza proteína de huevo, proteína de pollo. La proteína de huevo es una de las proteínas de mayor valor biológico que existe, entonces la asimilación en sangre es alta y tiene ingredientes detoxificantes como alcachofa, tiene glutamina que mejora el recambio de las vellosidades intestinales para mejorar toda la asimilación de nutrientes y mejorar el proceso digestivo, y si la mascota tiene diarrea, mejorar la consistencia de la materia fecal, y como la digestibilidad de los ingredientes es alta, mejorar todo lo que son vómitos, o sea, prevenir todo ese tipo de cuadros. Y sirve tanto para procesos agudos, es decir, enfermedades gastrointestinales del momento, o crónicas, ¿no es cierto? Una enteritis linfocítica plasmocítica, y también puede ser como coadyuvante en una insuficiencia pancreática exócrina. Se da que algún veterinario sirve en esa indicación, las indicaciones son múltiples, como ven acá, pero por ejemplo no estaría indicado una pancreatitis por el nivel de grasa que tiene, pues un alimento bastante calórico, pues sabemos que los animales con trastornos gastrointestinales pierden nutrientes, entonces acá le estamos dando un alimento bastante calórico. Después tenemos el Obesity Management, que lo tenemos también para perro y gato. En este caso es para animales adultos. La obesidad generalmente se manifiesta en animales que ya crecieron. Difícilmente un cachorro sea obeso. Si llegamos a esa condición es porque el dueño realmente lo sobrealimenta demasiado, porque bueno, un cachorro va formando el exceso de energía, lo va convirtiendo en cuerpo, ¿no es cierto? Se está desarrollando. Entonces esto sirve para animales con sobrepeso y obesidad. Es una de las patologías más frecuentes de la clínica y de las más desatendidas. No sé cómo es la realidad en Chile, pero acá en Argentina la gente no toma conciencia y tenemos mucha problemática, los veterinarios de animales con sobrepeso. Entonces lo que caracteriza este producto es el menor aporte graso que tiene, el mayor aporte de fibra para dar saciedad y el mayor porcentaje de proteínas para preservar la masa muscular magra durante el descenso de peso. Estos descensos de pesos tienen que ser paulatinos. La idea es hacer una progresión en el transcurso de 3 meses, ¿no es cierto? Entonces, cuando usted ve en la fórmula, lo que caracteriza un alimento obesity es generalmente el bajo contenido de grasa. Generalmente son cerca de los mínimos que establece la AFCO, cerca de un 7-8% de grasa como mucho. Y después tenemos el Renal Care, que se indica en esos perros y gatos adultos con insuficiencia renal crónica. Este es un alimento que es muy importante por el tipo de patología, que sea de alta palatabilidad, es una de las cosas que destaca en los claims, ¿no es cierto? Porque los perros y gatos que tienen insuficiencia renal crónica son animales que por su condición médica tienen un apetito caprichoso, ¿no es cierto? Tienen menos apetito, están como en una condición clínica desmejorada, son enfermedades que se diagnostican cuando están avanzadas. O sea, acá el tratamiento nutricional lo que busca es mejorar la calidad de vida, tiene una fórmula que es moderada en proteínas, que permite mejorar los niveles de azotemia, es decir, bajar los niveles de urea y creatinina, que son indicadores médicos que indican progresión de enfermedad o un cuadro de descompensación, por decirlo de alguna forma. O sea, nos estadifican la enfermedad y empeoran la condición clínica del paciente. Entonces, con este alimento es lo que buscamos reducirlo por el menor aporte de esas proteínas. Incorpora también proteína de huevo, porque es una proteína que aporta pocos minerales, poco fósforo, y aparte es una de las proteínas de mayor asimilación, y como son animales que están en un estado de desmejoramiento, lo que buscamos es mantener la condición óptima, ¿no es cierto? Y además incorpora ingredientes que mejoran la funcionalidad renal, por ejemplo, un plus de omega 3 para mejorar el flujo sanguíneo, licopenos como fuentes de antioxidantes naturales para retrasar síntomas de envejecimiento renal, y también está suplementado con un plus de vitamina B, que eso estimula el apetito en esos pacientes que están con el apetito disminuido, y como características fundamentales bajo en fósforo y en sodio, porque el fósforo es un indicador, la hiperfosfatemia se da en pacientes renales crónicos y es un indicador también de progresión de daño renal. Entonces necesitamos bajar los niveles de fósforo en la dieta para evitar el desbalance metabólico que ocurre con los niveles de calcio y fósforo en sangre en ese tipo de pacientes y consecuencias secundarias de la enfermedad. Una fórmula es una de las que más se comercializa en Argentina y, o sea, es una de las que más se vende porque sinceramente es un
Bueno, son animales que sí o sí tienen que comer esto para realmente mejorar su calidad de vida. Y como les decía, al igual que en el cardíaco, se potencia el tema de la palatabilidad, se hace referencia a eso por el tipo de enfermedad que está atravesando. Después tenemos exclusivo de la línea de perro el cardíaco, que se va a dar en esos perros con afecciones cardiovasculares, generalmente perros adultos, que se indican en pacientes con insuficiencias cardíacas, con miocardiopatías, problemas de hipertensión. Lo que caracteriza este alimento no es únicamente reducido en sodio, tiene otros beneficios, pero el aporte de sodio es menor. Acá tratamos de disminuir la formación de edemas cardiogénicos que ocurren en estos pacientes cardíacos. Es un alimento que está suplementado con taurina y con carnitina, porque si bien la taurina en el perro no es esencial, en perros cardiópatas la asimilación o la producción está disminuida y la suplementación con carnitina y taurina mejora el ionotropismo a nivel cardíaco, o sea, mejora la contractibilidad, tiene efectos benéficos para el funcionamiento, entonces va a acompañar al tratamiento farmacológico, sumado al plus de omega 3 que tiene, que también actúan con efectos vasodilatadores, ¿no es cierto? Mejoran la perfusión cardíaca y disminuyen la formación de isquemias, ¿no es cierto? Y de arritmias. Y también es un alimento que tiene un adecuado aporte de grasa para evitar el sobrepeso en estos animales y evitar la poscarga, o sea, disminuir la poscarga. En eso, si el animal tiene sobrepeso, el corazón tiene que hacer un esfuerzo mayor. O sea, que no es únicamente lo que caracteriza al cardíaco, no es bajo en sodio únicamente, sino todos los otros beneficios que le mencioné. El Mobility es una fórmula muy buena, o sea, realmente muy completa. Es un alimento que tiene un plus de glucosamina y condroitinsulfato a una dosis de glucosamina que no requiere suplementación bioral de estos condroprotectores. Entonces se va a indicar en esos perros de cualquier edad con trastornos osteoarticulares, no solamente un perro adulto, por ejemplo, con artrosis o artritis. Se puede indicar también en un cachorro de raza predispuesta a problema articular o de crecimiento rápido, donde uno busque hacer una protección mayor de las articulaciones y tengamos un dueño, un cliente que le sea dificultoso, además de darle, por ejemplo, la comida al perro, todos los días de su vida darle una pastilla. Entonces, en este caso se soluciona porque la glucosamina que tiene es terapéutica, no es únicamente preventiva, sino está en dosis alta, 1800 miligramos por kilo de alimento, y además tiene omega 3 también 1000 miligramos por kilo de alimento y tiene propiedades antiinflamatorias. Y a su vez es moderado en grasa, no está tan reducido en grasa como un obesity, pero está a un nivel de graso intermedio, entonces de esas formas ayudamos a controlar el peso en esa mascota que si tiene un problema articular, el sobrepeso también dificultaría el dinamismo, ¿no es cierto? Entonces, por ahí tenemos pacientes que están muy gordos por dolor, ¿no es cierto? Porque se rehúsan a moverse y en esas situaciones, quizás más que un obesity, necesitamos darle un mobility. Entonces, siempre es importante cuando uno hace la evaluación de una dieta para un paciente con sobrepeso, no por el solo hecho de verlo gordo, darle un alimento bajo en calorías, sino, bueno, el veterinario siempre tenemos que recomendar acudir al veterinario para que haga un manejo integral de esa mascota, una evaluación, de ahí prescriba la mejor alternativa nutricional. Estas cosas a veces pasan y a veces no, pero bueno, es importante el detalle. Y por último, específico de la línea felina, y si quieren me hacen preguntas, si tienen dudas acá al finalizar cada tema para que no sea tan extenso, el Urinary Health se indica en esos gatos adultos con urolitasis estruítica. Los que han tenido gatos saben que por sus condiciones, por sus estilos de vida, son una especie sensible a padecer trastornos de las vías urinarias, patologías como cistitis o problemas obstructivos, ¿no es cierto? Entonces tenemos un producto específico que ayuda a esos pacientes que están atravesando esos cuadros que se denominan como FLUT, ¿no es cierto? Y lo que hace este alimento es ayudar a subsaturar la orina, es decir, a diluir la orina, a aumentar la ingesta de agua para la disolución de esos cristales de estruvita, sumado que tiene el menor porcentaje de magnesio dentro de las fórmulas de gato. Sabemos que los cristales de estruvita son trifosfato de magnesio, entonces de esa forma ayudamos, y tiene la presencia de acidificantes como disulfato de sodio que ayuda a bajar el pH para ayudar precisamente a cambiar el pH urinario y que no precipiten los cristales. Entonces actúa como disolutorio. El tiempo indicado no es de por vida, sino de 1 a 3 meses, es lo que se estima, o el tiempo que el veterinario considera haciendo un seguimiento microscópico de la evolución de esa cristaluria, ¿no es cierto? Una vez que el animal ya no tiene más cristaluria, se puede pasar un alimento de control de pH, un urinary care de Nutric, por ejemplo, que son alimentos que sí se pueden dar
de por vida de mantenimiento. Por los acidificantes que tiene, que están en buena cantidad, y el mayor aporte de sodio, debería usarse un tiempo prudencial. Y bueno, y creo que ahí terminamos con Therapy. No sé si tienen alguna duda concreta o quieren que les comente algo más del producto. Así seguimos con Nutric. Therapy se hicieron estudios en la Universidad de La Plata. Se probaron los productos a una determinada población de gatos, de perros y gatos, y se evaluaron ciertas variables sobre cada producto. Lo que más se evaluó fue la palatabilidad en todos, y después, bueno, la mejora de algunos signos clínicos según la afección. Por ejemplo, en Mobility se hicieron escalas de manejo de dolor. En el renal se midió el descenso de urea y creatinina y la palatabilidad. En el gastrointestinal se evaluó la consistencia de la materia fecal, si mejoró, la palatabilidad y la conformidad del propietario, es decir, si el propietario estaba conforme y si seguiría dándole el alimento o no, una vez resuelta la patología. No sé si tienen alguna duda respecto a eso. ¿Algún valiente quiere activar el micrófono o hacer algún comentario? No sé si tienen los betes, alguna duda de indicación o de resultado o de algo que quieran saber sobre el Therapy. ¿Están ahí presentes o se me cortó? No, si estaba acá Andrés. Oye, Andrés, yo te podría, mira, más que una consulta que me hayan hecho ahora, es una, eh, digamos, inquietud o a veces que nos plantean en la línea terapéutica, y seguramente lo mencionaste, pero repasar, porque dice, oye, el origen de la proteína, en el caso a veces de los hipoalergénicos, eh, si es pollo, el alérgeno igual, ¿qué tiene que ver que sea hidrolizado? ¿Es súper Claro. segura? Bueno, Por ahí eso sí, eso lo hablamos. El hipoalergénico, por ejemplo, utiliza proteína de cerdo. Es una proteína muy novel, o sea, inclusive mejor que la del cordero en ese aspecto. Generalmente uno asocia el cordero hipoalergénico. El cordero hace 20 años se considera hipoalergénico. Entonces hay muchos animales que responden al cordero. Entonces utilizamos proteína de cerdo como fuente distinta a lo tradicional, y el que esté hidrolizada significa que es mucho más pequeña. Entonces a nivel intestinal los anticuerpos, o sea, como que no se fija a ciertos receptores, entonces no desencadena el cuadro alérgico. Lo que se considera de los hipoalergénicos, que tienen que tener eso, proteína hidrolizada, y no todos lo tienen. Por ahí algunos cambian la fuente o utilizan proteínas vegetales como para no tener ese problema, pero sabemos que perro y gato son carnívoros, entonces es importante el valor biológico de la proteína animal. Entonces, con la fórmula hipoalergénico es sumamente, precisamente, bueno y con buenos resultados por eso, por el tipo de proteína que utiliza, sumado al plus de ingredientes para mejorar la piel, vitamina A, omega 3 y 6, todo lo que necesitamos como antiinflamatorios naturales. Pero sí, la proteína hidrolizada es una proteína mucho más pequeña molecularmente, entonces disminuye la probabilidad de alergia, y por eso es que se usa como dieta de exclusión. ¿Por qué de exclusión? Porque generalmente los perros comen alimentos a bases de pollo, de proteína de pollo, la mayoría, o de vaca. Entonces, si uno tiene que sospechar una intolerancia o una alergia, ¿no es cierto?, tenés que cambiar la fuente de proteína como para ver si era eso o no. Perfecto. Mira, te voy a aprovechar de comentar algunas consultas que están en el chat. Por si Ah, no bien, sí, porque yo no lo puedo leer, claro, así que si me sí, las podéis leer. aquí, sí, ahí Cristian va a estar atento también, que ahí Cristian Cotter te va a para que puedas después verlo. Uh-huh. Que, dice uno, alimento para perros o gatos con hepatopatías, ¿no trabajan? Esa es No una tenemos. pregunta. Por el momento no hay en mente ninguno, lamentablemente, porque hay una sola marca que tiene. Nosotros, yo como veterinario, recomiendo según el tipo de hepatopatía. Hay muchas hepatopatías. La característica del alimento hepático es que es bajo en cobre. Nosotros no tenemos ninguno con ese aspecto, y es moderado en proteínas. Nosotros, por ejemplo, nuestro Therapy renal tiene exactamente el mismo porcentaje de proteínas y grasas que el hepático de otra marca, pero las proteínas que utilizamos son animales y ellos utilizan proteínas vegetales. Entonces ya quedaría a criterio del veterinario. Por ejemplo, si el animal tiene que hacer una restricción proteica, bueno, podría servir, o si el animal, por ejemplo, tiene que utilizar una restricción grasa, habría que dar otro. Depende del tipo de patología. Así que no tenemos nada específico con hepático.
Pero ahí, como dices tú, sería una opción evaluar Sería una opción con evaluación veterinaria. Yo, en mi experiencia, y lo que yo veo es que está sobreestimado el hepático, sinceramente. O sea, se le da hepático a todo y uno, me ha pasado hablar con colegas y preguntarle, bueno, ¿y por qué? Y no, porque tiene las enzimas hepáticas altas. ¿Y las enzimas hepáticas altas qué? Entonces, o sea, ¿cuál es el diagnóstico? O sea, entonces como que, pero bueno, es una herramienta, ojalá lo pudiéramos tener porque está tan metido en el mercado que sería algo útil como Claro, herramienta en comercial. Ahora, como necesidad real, excepto que la mascota tenga una enfermedad de acúmulo de cobre, que se dan ciertas razas, por ejemplo, como el labrador, ese que parece como como una ovejita, ay, no me sale nunca la palabra, es un terrier que como una oveja. Eso tienen como una predisposición genética natural a acumular cobre. Entonces, bueno, en ese sí sería necesario un alimento restringido en cobre porque el exceso de cobre podría generar una toxicosis hepática. Pero bueno, es mi percepción personal, ¿eh? No estoy haciendo ningún juicio sí, de ahí valor ni como nada, un dato solamente digo, mire, anecdótico, pasa algo similar en la nutrición intensiva de los adultos. Digamos, lo mismo, hay algunos alimentos especialmente formulados que en el caso de las patologías renales y la hepática no existen, pero bueno, se amplía su uso también aplicando ese criterio. Así que, claro, pasa por una cuestión ya de índole técnico y comercial, Sí, de pero costumbre, de facilidad, bueno, dale esto y listo y quédate contento. Yo creo que va por eso, por ese lado. Pero en el caso del renal sí tiene un fundamento bien claro, preciso. Uno da un renal porque querés manejar azotemia, porque querés prevenir, bajar los niveles de fósforo y vos lo podés ir midiendo. O sea, uno da un renal y de hecho los testeos en la Universidad de La Plata, que se hacían cada 15 días los análisis, iban evaluando las variaciones de los mascotas obviamente que lo consumían, de variaciones de azotemia. Entonces uno decía, bueno, ayudó en tal porcentaje a la disminución de síntomas de urea y creatinina. Entonces ahí veías la efectividad y la necesidad para el paciente. Hay cosas que son como más medibles que otras, sinceramente. perfecto, muchas gracias. Mira, y otra consulta, Sí. acá me toca Francisco Cerda Millar, de Rancagua. ¿Cuál es la tasa de aceptación de los animales con respecto a la palatabilidad? Bien, De, en de- estos de- estudios en estos estudios de la Universidad de La Plata fueron mayor al 90%, inclusive hasta en los renales. Y yo, sinceramente, de mis visitas en punto de venta en veterinarios, en los 2 años y medio que trabajé, o sea, que llevo en Vitalcan, no tuve veterinarios, colegas que me dijeron no lo quiso comer. De hecho, me pasó particularmente un dálmata mío hace unos años atrás. Yo todavía no trabajaba en Vitalcan, le di renal, porque si ven, los dálmatas forman ciertos cristales que no son de estruitas, sino de uratos, de ácido úrico, y se requiere restringir, moderar la cantidad de proteína. Entonces yo, por mi cuenta, le di el renal durante un año y compraba, me acuerdo en ese momento, las promociones 5+1 que había. Entonces yo lo usé particularmente con mi perro y para lo que yo necesitaba me sirvió. Y recientemente el gato de mi mamá hizo una falla renal aguda y dejó de comer su alimento tradicional y le pusimos el Therapy renal y lo comió sin ningún problema. De esos que los gatos uno teme porque el gato es un animal muy selectivo a la hora de comer. Pero yo no he tenido devoluciones de mala palatabilidad. De hecho, se invierte mucho en palatante y tenemos proveedor de palatante, al igual que las multinacionales. El palatante, bueno, es un hidrolizado de vísceras de pollo que es súper palatable, palatante, sumado, bueno, a todo el proceso. Después tenemos la aplicación en cobertura del palatante del aceite también, que eso mejora la palatabilidad, que al final del proceso, una vez de que termine extrusado, bueno, va todo lo que es la aplicación de palatantes en aceites o en polvos en cobertura. Así que sí, yo no he tenido, sinceramente, problemas de aceptación, y por ahí en los gatos son los más particulares. El perro es muy voraz, excepto, por ejemplo, el perro renal, que sería el más quisquilloso para comer, el más selectivo, también, o sea, la palatabilidad era más del 90%. Hola. perfecto, muchas gracias Andrés. En el chat por lo menos eran esas las consultas, así que Bien. eso. Bueno, entonces avanzamos, pues nos queda 1 hora o un poquito menos y es como largo. Bueno, Nutric es nuestra marca que lanzó en el 2019. Acá
es nuestra marca en categoría ultra premium, es decir, que queremos diferenciar dentro de lo que es el mercado argentino esta categoría de alimentos porque no había nada similar que garantizar una alimentación natural y funcional. Natural decimos que son ingredientes obtenidos de la naturaleza, como ven en esta imagen. Tenemos pechugas de pavo en el centro, proteína de huevo, semillas de chía, jengibre, hinojo, coco, arándanos, zapallo, son cosas que tenemos en el día a día o que las personas que tienen un estilo de vida saludable consumen el día a día y como perro y gato ocupan lugares cada vez más importantes, la gente busca este concepto para traspolarlo a sus mascotas. Es por eso que decidimos tener una línea de productos naturales como Nutric. Nosotros entonces innovamos, este producto se desarrolló durante un periodo largo de investigación y desarrollo. Las fórmulas argentinas trabajaban en forma conjunta con nutricionistas de Estados Unidos. Y el producto ya tiene, en mayo creo que cumple 3 años en el mercado, ¿no es cierto? Que ya está bastante instaurado. Y como decía, que teníamos que diferenciar la categoría del resto, porque no era un alimento super premium más, tenía un alimento con ingredientes completamente distintos a los super premium, es que la llamamos ultra premium. Y esta tablita de 10 razones son los principales argumentos de Nutric, y es lo que me gustaría que ustedes recuerden, porque es lo que les va a servir a ustedes como herramienta de venta. El decir que es 100% natural, libre de conservante artificial, es un dato importante porque cada vez más hay exigencias por parte de los consumidores con productos libres de conservantes artificiales. La segunda característica y importante, si ustedes ven el frente del pack, destaca un número grande la proteína de origen animal que contiene. La mayoría de los alimentos super premium no hacen esa aclaración, inclusive otros productos de la competencia de este tipo de segmento, con este tipo de ingredientes tampoco. Y nosotros sí lo destacamos porque perro y gato son carnívoros. Entonces, mientras mayor cantidad de proteína de origen animal tengan, mejor. Los alimentos super premium generalmente utilizan levadura de cerveza, proteína de soja, gluten meal, todas esas cosas que dan proteínas vegetales. Con esas proteínas vegetales se llega al porcentaje mínimo garantizado de proteínas que ustedes van a leer en la composición centesimal y se estima que esas proteínas vegetales son un 50% en la fórmula, o sea que las proteínas animales son menor que las que tiene Nutric. Entonces, por eso destacamos el alto aporte de proteína de origen animal en la fórmula. Para mí, una de las características más importantes es que no tienen ni maíz ni soja, porque son ingredientes que se utilizan mucho dentro de la industria del pet food, sobre todo en las líneas super premium, y esto, como les decía, incorpora proteínas vegetales y aumenta el riesgo de intolerancia o alergia o de manifestaciones digestivas o cutáneas. Entonces, al ser un producto natural, buscamos una mejor nutrición. Y, como decía, libre de conservante artificial, el producto se conserva con un antioxidante natural como el extracto de romero, que se utiliza mucho en la alimentación humana, ¿no es cierto?, por las propiedades que tiene para conservar las grasas y permitir, bueno, que el producto dure 1 año y medio de la fecha de elaboración. Incorpora probióticos. Nosotros no teníamos en nuestro mercado alimentos que contuvieran probióticos. La mayoría de los super premium hablan únicamente de fibras prebióticas. ¿Alguno sabe bien la diferencia entre prebiótico y probiótico? ¿Lo manejan? Bueno, No lo voy. Bien, las fibras prebióticas, si ustedes ven en la etiqueta ingredientes como pulpa de remolacha, fructooligosacáridos, paredes levaduras, manano-oligosacáridos, son cierto tipo de fibras que en el intestino grueso fermentan con la microbiota intestinal, o sea, con las bacterias, y siendo el alimento para esas bacterias flora intestinal o microbiota intestinal. Esos son los prebióticos. Los probióticos son esos microorganismos vivos, lactobacilos, saccharomyces, ¿no es cierto? Lo que tiene, por ejemplo, el kefir, si uno consume kefir, o ciertos yogures que hablan de probióticos, bueno, son microorganismos que actúan junto con el prebiótico y lo que hacen es mejorar toda la digestibilidad y la inmunidad, no solamente intestinal, sino sistémica. Y cada vez se están comprobando más beneficios en la salud con el consumo de los probióticos. Este es el típico ejemplo de nutriente funcional, ¿no es cierto?, que tiene un beneficio para la salud. Entonces, Nutric innova en nuestro mercado en eso al incorporar ya probióticos. Ya hoy en día se está hablando de posbióticos, ¿entiendes? O sea, que sería el resultado de la unión de probiótico con prebiótico. Después tenemos pavo, proteína de pavo como primer ingrediente. Es una proteína bastante novel de la industria del pet food. Tiene menor aporte graso por gramo que la de pollo, por ejemplo. Entonces, bueno, asegura una alta digestibilidad. Y a diferencia de los super premium, no todos los super premium empiezan en primer ingrediente con una proteína animal y nosotros seguimos las normativas de AFCO,
que establece que los ingredientes se listan según el grado o peso dentro de la fórmula, ¿no es cierto? Los ingredientes que están primero son los que más tienen. Entonces, cuando uno lee una etiqueta de una composición centesimal de porcentaje, además del porcentaje, influye el orden de esos ingredientes. Entonces, eso es una diferencia. Tenemos una mezcla de aceites provenientes de coco, raya y chía, son aceites saludables, la mayoría de los super premium, además de aceite de pescado que aporta ácidos grasos esenciales, tienen grasas animales que son ricas en ácidos grasos monoinsaturados que tendrían mayores efectos deleterios para la salud. Estos aportan, por ejemplo, el caso del coco, son esos ácidos grasos de cadena media que no se acumulan como grasa, y el aceite de raya y chía mejoran los perfiles de omega 3 y 6 que son esenciales, ¿no es cierto?, en perro y gato. Entonces tenemos esta mezcla de estos aceites saludables como fuente calórica. Tenemos un mix herbal digestivo, que los super premium no. El mix herbal está compuesto por té verde, manzanilla, jengibre, ¿no es cierto? Tenemos cereales integrales de baja carga glucémica. No utilizamos maíz ni trigo. Utilizamos cereales como avena, arroz integral y cebada, que tienen, digamos, mayor cobertura de fibra. Entonces, el tiempo de saciedad entre las comidas es mayor, generan menos picos glucémicos. Buscamos que la mascota esté más saciada y que no tenga ese apetito tan, digamos, esas ganas de comer todo el tiempo, y también a contribuir a una vida saludable, ¿no es cierto? Un peso saludable, por esto que decía recién de los obesities, que la mayoría de los animales tienen problemas de sobrepeso. Entonces, al incorporar estas fuentes energéticas integrales, mejoramos un poco el tema de la saciedad. Y por último, contamos con una alta cantidad de DHA y declaramos la cantidad dentro del pack. ¿No es cierto? Que no todos los alimentos super premium lo hacen, y la mayoría tienen en la etapa de cachorro, lo declaran, no tanto en la adulta y madura. Cuando esto es esencial, significa que sí o sí hay que suministrarlo en la dieta para que el animal mejore en sus condiciones visuales, cognitivas, de aprendizaje. Entonces, a lo largo de toda la vida va a ser importante, no únicamente en la etapa de cachorro. Ahora, si yo tuviera que priorizar, ustedes en un punto de venta, bueno, dale Nutric porque es la mejor alternativa a la nutrición saludable. Y bueno, ¿y por qué? Porque es natural, libre de conservante, tiene como conservante el romero, es libre de soja y maíz, tiene probióticos y tiene aceites saludables. Con que digan ese tipo de cosas, el libre de soja y maíz tiene un impacto de venta importante, ¿no es cierto?, sumado al aporte de proteína de origen animal, que es de pavo en primer ingrediente. Si alguno tiene una duda, ahora voy a ir avanzando un poquito en estos temas. La vamos hablando después. Bueno, cuando hablamos de funcional, nutrición funcional, cada ingrediente un propósito. A eso se refiere con funcional. ¿Alguna duda? ¿Que se activó el micrófono? Sí, Andrés, ¿Sí? una consulta. Nosotros trabajamos solamente Belcan, línea B de Vitalcan y Premium. Sí. No trabajamos los alimentos que nos has estado informando tú ahora en este minuto. Tú sabes de esto, ¿cierto? Eso quería solamente acotar. Sí. Eso viene después. Perfecto. Al principio de la charla dijimos que sí, que habían personas que trabajan con unos y con otros. Lo importante es que los que no trabajen sepan de que tenemos estos productos, porque la empresa fabrica todo. Entonces eso da sensación de calidad, o sea, de seriedad o de dimensión, para decir, no es una marca que nadie conoce, no, es una marca, por ejemplo, en el caso de Premium, es una marca de una empresa grande, que es una de las empresas, como empresa nacional es la líder en Argentina, ¿no es cierto? Y que inclusive está súper bien posicionada con respecto a las multinacionales. ¿Por qué? Porque lo que dije al principio, estamos produciendo más de 50.000 toneladas aproximadamente por año, y empezamos produciendo 8.000, creo. Entonces es importante eso a nivel de dimensión de empresa. Así que para mí es valioso que lo recuerdes. Quizá el día de mañana trabajas con estos o los puedes recomendar. Así que bueno, cuando hablamos de proteína de origen animal, decíamos que pavo era el primer ingrediente. También incorpora proteína de cerdo, que es hígado hidrolizado. Utilizamos como fuente de cerdo porque es rico en un triptófano, que es un aminoácido necesario en perro y gato para manejar procesos de ansiedad y sueño, por ejemplo, y proteína de huevo, que es la de más valor biológico. Seguramente ustedes saben, el huevo hasta hace unos años, por ejemplo, hoy en día se consume en el desayuno, en las meriendas, la gente deportista, por la calidad nutricional de este tipo de proteínas. Entonces, incorporarla en las dietas de las mascotas es importante. Esas no están en todas las fórmulas, en algunas sí, en otras no, según el tipo de producto. El ser libre de soja, maíz y trigo tiene beneficios para la salud digestiva y la salud cutánea.
De hecho, si bien tenemos un producto específico como el Skin Sensitivity para animales más sensibles de piel, tenemos los veterinarios muy buenas devoluciones en esos pacientes alérgicos que comían un alimento tradicional super premium y al cambiar a Nutric mejoraban el estado del pelaje. Y lo atribuimos a eso, a tener ingredientes más saludables. Y como decía, son productos libres de estos antioxidantes que los van a ver en otros productos de nuestras marcas, porque el BHA y el BHT son los conservantes que más se utilizan dentro del pet food. Actualmente estamos incorporando romero a muchas fórmulas, o sea, tenemos romero en muchas fórmulas, pero en esta Nutric exclusivamente tenemos extracto de romero, tiene una estructura similar a las otras, entonces actúa manejando los radicales libres, evitando la oxidación de las grasas, entonces permite que el producto se almacene. Y como mezcla de aceites, acá lo quiero resaltar nuevamente, aceite de coco, chía y pescado, que es raya. Se utiliza raya porque tiene mucha cantidad de DHA. El DHA es esencial de uno de los omega 3 más escasos en la naturaleza y no abunda en todos los pescados de la misma manera. En los pescados de origen marino está más concentrado. Entonces por eso utilizamos aceite de raya. El aceite de coco era este aceite que tenía beneficios, por ejemplo, pues se metabolizaban rápidamente, no se acumulan como grasa corporal y mejoran los procesos cognitivos. La chía ayuda aportando omega 3 y 6, ayudando a dar elasticidad y brillo al pelaje, ayuda a regular niveles de colesterol. El de pescado de raya era el de los procesos cognitivos y visuales. Y el mix herbal, por ejemplo, un beneficio comprobado en experiencia cercana, inclusive, vieron que hay razas muy los braquicefálicos, los perros de cara chata, como bulldog francés, inglés, que está en auge, al menos acá en Argentina, son animales muy flatulentos, ¿no es cierto? Por la condición, tiene una condición orgánica que predispone a un mayor tránsito, ¿no es cierto?, muchas flatulencias. El hinojo tiene propiedades carminativas, elimina la eliminación de gases, sumado a la salud digestiva que tenemos mejorada con los probióticos y a los ingredientes de alta digestibilidad. Los perros que consumen Nutric son menos flatulentos que los perros que consumen otra marca tradicional super premium, por ejemplo. Entonces es como un dato importante. ¿Me escuchas? ¿Sí? Súper. Mira, yo creo que, no sé si te parece que en honor al tiempo vamos avanzando un poco más rápido. Bien. Sí, igual que harta información y también las otras marcas. Ante cualquier duda o consulta, obviamente la pueden escribir por el chat o la pueden hacer ya abriendo su micrófono. Pero para darle un poquito de mayor foco a las comparativas. Bien, perfecto. Bueno, entonces avanzamos. Entonces, todos los carbohidratos que ya hablamos recién, lo vamos a ir pasando. Esperen que se me trabó la compu justo ahora. Bueno, antioxidantes naturales, de ingredientes naturales. Vamos a llegar al árbol del producto. Tenemos un árbol sumamente amplio de la línea de perro y de gato. Tenemos Todan Mini Todan Mini, Medium y Large, tanto como Papi, Young, Mature. Tenemos una línea de esta línea Ultra Premium de cuidados de animales maduros y de productos de cuidados especial. De especial tenemos Healthy Weight y Skin Sensitivity para el cuidado específico de la piel. Y en gatos tenemos un Urinary Care y un Healthy Maintenance, además de los productos de gato adulto y de gatito. Yo acá había puesto unas presentaciones de diferenciales de cada uno de los productos, pero sí, es cierto que es muy extenso, así que lo vamos a ir pasando. Más que nada quería que vieran el portfolio que es sumamente amplio de Nutric, y eso es una ventaja competitiva con respecto a nivel comercial a otras marcas. Tenemos uno para peso ideal, el Healthy Maintenance, y para animales, esto sí me voy a detener un poquito, para animales con sobrepeso, el esterilizado Healthy Weight favorece el descenso de peso porque es más bajo en grasas, y ambos alimentos tienen ingredientes que mejoran la salud de las vías urinarias, como la presencia de arándanos rojos y azules, y mucha proteína de origen animal, que en los gatos es importante. Y ambos tienen fibras que favorecen el herbal control, ¿no es cierto? Fibra como celulosa. Después tenemos un producto más específico para el cuidado de la vía urinaria, que es el Urinary Care de gato, ¿no es cierto? Que además de tener los arándanos y mayor cantidad de proteína de origen animal, tiene ingredientes que ayudan a un control de pH, ¿no es cierto? Que son acidificantes naturales, entonces este se puede dar de por vida en esos animales que le dimos el Therapy Urinary, que después pasamos al Urinary Care de Nutric. Y el Skin Sensitivity es un alimento de cuidado especial que tiene un plus de ácidos grasos esenciales y una fórmula monoproteica para cuidado de la piel en los perros con piel más sensible. Ahora, no es exclusivo, se lo pueden vender a cualquier perro que le quieran mejorar el estado del pelaje. Y el Healthy Weight es un producto que ayuda al descenso de peso, como el mismo de gato, ¿no es cierto? Y por último, la línea en Nutric Mature,
es una línea con muchos beneficios porque sabemos que a partir de una determinada edad los animales empiezan a tener cambios de necesidades metabólicas propios del envejecimiento, entonces se ajusta la fórmula para preservar la salud tanto en la condición corporal, ajustando el balance energético, la salud renal y cardíaca, la salud digestiva, la salud articular y la salud bucal. Entonces hay un cambio de fórmulas importante. Sepan que existe esta línea específica para los animales maduros. Y después, por último, el envase, que también es innovador, tiene un cierre zipper, eso es importante para la conservación. Y el dato mayor en cuanto a lo que apuntamos es que el 51% del envase se obtiene de la caña de azúcar, es de recurso natural renovable, contribuyendo al medio ambiente, ¿no es cierto?, al utilizar este tipo de recursos. Entonces las personas que tienen hábitos de vida saludables, que tienen un estilo de vida así de nutrición saludable, también es gente que tiene conciencia ambiental. Entonces esto es importante, la IAM Green, que lo transmitan en el sentido de que el envase ayuda al cuidado del medio ambiente. Entonces, tenemos conciencia en ese aspecto. Y bueno, después todas estas cuestiones de marketing, puntas seguras, una manija. ¿Alguna duda con Nutrico o avanzamos? Nos queda media hora, igual estas líneas que quedan ahora son sumamente rápidas. El Balance es una línea super premium, ¿no es cierto? Tenemos productos para perro y para gato. ¿Sí? Ahora, acaba de aparecer una duda. Sí. Te la Sí, comento. Cuando hablan del primer ingrediente pavo, pero dice harina de pavo, versus otras marcas que dice solo pavo. Acá hay un tema con eso. La gente lee harina y lo asocia que no algo está malo. ¿Puedes clarificar algo así para entregar esta información al producto? Sí, en realidad harina de pavo es la denominación del proveedor, es una harina, es decir, que esa harina ha tenido un procesamiento, se considera un subproducto, pero garantiza la digestibilidad. Son harinas que tienen una digestibilidad mayor al 80%, o sea que el animal las asimila, ¿no es cierto? Y aporta aminoácidos en alta calidad, no por ser harina es de baja calidad. Los que tienen carne fresca, un beneficio de la carne fresca es la mayor digestibilidad, ¿no es cierto?, de la carne fresca, que esa carne fresca entró en un proceso de cocción y la carne fresca generalmente tiene mucho contenido de agua, y si ustedes ven esos productos después de la carne fresca, tiene una harina también, porque generalmente el que da el valor nutricional real es el aporte de la harina. Pero sí, no es que tenga harina que sea malo. Lo importante es que ahí sabemos, al estando en primer ingrediente, que esa harina de pavo me está aportando proteínas de alta calidad en alta participación. Después tienen los que tienen carne fresca, que tienen otro proceso, porque utilizan otro tipo de insumo, o sea, de ingrediente, pero después generalmente se acompañan las fórmulas de harinas también, porque, bueno, para llegar al valor nutricional. Así que, bueno, hay gente piensa que la harina es mala, y no, la harina se miden las calidades, se hacen pruebas de digestión con pepsinas, ¿no es cierto? Y se garantiza que los aminoácidos que están presentes se digieran, ¿no es cierto? Y que sean bajas en cenizas. Eso establece el grado de calidad de la harina. Hay distintas calidades de harinas. Hay harinas que son de mayor calidad y harinas que son de menor calidad. Eso se hace, el proveedor garantiza el valor nutricional de cada harina. Hola, buenas días. Hola. Hicieron una consulta. Cuando uno dice harina, lo que estaba diciendo recién, es porque también es una combinación de otras partes también del pavo, como el hígado o el corazón. Generalmente esas se denominan como vísceras. Cuando ves harina de vísceras, eso. Generalmente las harinas son harinas de carne. Pueden tener pata, cogote, o sea, todo lo que tenga carne puede tener procesado. Por eso el valor biológico va a estar determinado por el porcentaje de proteínas, de cenizas. Pero, por ejemplo, generalmente cuando son de vísceras, como vos decís, tiene la única denominación de vísceras. Eso depende, ya es como más de proveedor. O sea, la clasificación es harina, se obtiene un subproducto, es un parte del animal que se cocina, se deshidrata y se obtiene la parte más utilizable. Y utiliza carne y generalmente patas, cogote y en algunos casos vísceras. Ah, ya, perfecto, gracias. En algunos casos los puedes ver como harinas de subproductos también. Entonces es como... Son denominaciones, pero son harinas, son subproductos. Tenemos otra pequeña duda. Sí. Dice, lo que es Nutric, a diferencia de otra marca, indica en el empaque la cantidad de días de duración
o cuánto debería durar según porciones. Sí. ¿Alguna medición de Nutric en relación a porciones o duración de días? No, sí. El Nutric dura 18 meses de la fecha de elaboración, como cualquier producto. Eso se lo da las características del proceso de fabricación y el conservante, que es el extracto de romero. Lo importante siempre, y como recomendación de cualquier alimento, es que una vez abierto se consuma dentro de los 4 meses y que la bolsa quede siempre bien cerrada. Y esto es una cuestión de criterio, porque sabemos que son productos secos que tienen un porcentaje de humedad determinado. Por ejemplo, suele ser el 10%. Hay productos de otras marcas que llegan hasta el 12%. Si uno deja un alimento abierto con la bolsa sin cerrar adecuadamente, ese alimento va a captar humedad ambiental, ¿no es cierto? Entonces es como abrir un paquete de galletitas y dejarlo abierto durante 2 o 3 días. Bueno, cuando comemos esas galletas se humedecieron, se enranciaron. Entonces es importante abrir el producto, cerrarlo y volver a utilizar. Pero dura, como cualquier producto, 1 año y medio, siempre y cuando se conserve bien. Ponemos el cierre zipper como para hacer hincapié en la conservación, pero eso es un consejo que debería aplicarse a todas las líneas, sean naturales, o sea, con conservantes naturales o con artificiales. Eso, el tema de la humedad es fundamental. De hecho, me ha pasado pasar por puntos de venta y ver las bolsas exhibidas en la vidriera al rayo del sol, por ejemplo, y pensar que el alimento tiene vitaminas, aceite, todo eso se va desnaturalizando. Entonces, conservar el producto con la humedad adecuada, con la temperatura ambientada, es muy importante para garantizar todas las características. Súper. Ahí la última pregunta. Dice, ¿para cuántos días alcanza un empaque de 3 kilos? Eso va a ser dependiendo el tamaño de perro que tengas y lo que coma y el estilo de vida. Cada producto tiene, según el aporte nutricional que da en kilocalorías, una tabla de ración que te orienta a un determinado peso de edad, cuántos son los gramos. Por ejemplo, un gato de 4 o 5 kilos tiene que comer unos 60 o 70 gramos de alimento al día. Es un alimento calórico que está cerca de las 3.800 kilocalorías por kilo. Depende de la fórmula, va variando más, menos, pero sí, es un alimento de alta gama, así que es rendidor en ese aspecto. Pero cada producto tiene su especificación en base a los ingredientes nutricionales que tiene, y las guías son orientativas para un perro en condiciones fisiológicas normales. Si yo tengo un animal, por ejemplo, que es ansioso, que es activo o que vive en un predio de 5.000 metros cuadrados y no para de correr, y ese perro va a tener que comer más que uno que duerme todo el día en el sillón. Entonces, sirve como orientación en base a lo que te aporta el alimento. Después la necesidad va a variar según el comportamiento, el hábitat del animal, eso es como muy relativo. Pero ahí más o menos te dije los gramos que consume un gato. Un perro de 25 kilos, 30, 330 gramos, 400 como mucho. Es un alimento rendidor. Entiendo que, claro, Andrés, ¿Sí? ¿cuál es la diferencia entre la carne de pollo o pavo versus la harina de subproductos? Esa es la denominación que da el proveedor en base a lo que emplea. Generalmente las harinas de carne tienen más aporte de carne, y las de subproductos, además de la carne, tienen las partes de las alas, los cogotes y todo eso, y después tienen las vísceras, que lo que más tienen son vísceras. Eso son denominaciones. Lo importante es saber que todas las harinas se consideran subproductos y que esos subproductos tienen que estar habilitados por la entidad que lo regula. En nuestro país, el SENASA establece a los organismos que los elaboran y les da como la denominación, y el proveedor tiene que garantizar que su harina aporta tantas cosas. Y después, cuando se llega eso a la planta, se controla el aporte, se hace el examen microquímico de la harina y ve si es apto o no para emplearse. Pero eso son denominaciones que establece el SENASA según el tipo de producto que se esté utilizando. Son detalles más como técnicos, más de etiqueta, digamos. Pero las harinas de carne, eso, predominan las carnes. Las de subproducto, además de la carne, tienen la parte de la carcasa, lo externo, el cogote, patas, y las vísceras abundan más las vísceras. Todas son subproductos, que es lo importante. Súper. Subproducto significa que
Sí, avanzamos. Si seguimos avanzando con las otras marcas y ya después podemos abordar, dependiendo del tiempo, abordamos algunas otras preguntas. Bien, bueno, entonces estábamos hablando que Balance es la línea Super Premium con un portfolio para perro y gato. También garantizamos las proteínas de alto valor biológico, diversidad de croqueta, cuidados a nivel celular por la presencia de un núcleo vitamínico mineral, piel sana y pelo brillante, incorpora aceite de pescado, aceite de pollo. Y aquí hablamos de equilibrio intestinal porque tiene fibras prebióticas y tiene ingredientes que mejoran a nivel ambiental, digamos, las deposiciones. O sea, tenemos elita y yuca acidígera, que esto es importante en los animales indoor porque disminuye el olor y mejora la consistencia. Y después tenemos productos para distintos estadios y cuidados especiales. Es decir, que el portfolio, por ejemplo, para la línea de perros es sumamente amplio. Tenemos una mordida específica para Small, Medium y Large. En adulto igual sumamos las razas gigantes. En senior tenemos 3 tamaños de croqueta con composiciones centesimales también distintas. Y el control de peso es all breed. Es decir, que tenemos muchas presentaciones de Balance para dar una nutrición específica a cada realidad. Después, bueno, acá hablamos de las características. Control de peso castrado, el menor contenido calórico, la presencia de L-carnitina y condroprotectores y el buen aporte proteico para preservar la masa muscular. Los Balance control de pH de gato, lo que caracterizan estos productos es que tienen acidificantes que ayudan a un control del pH para usarlo como mantenimiento en esos animales predispuestos y son bajos en magnesios y tienen harinas con baja ceniza. Esto hacía referencia a lo que utilizábamos. La cantidad de minerales en la harina es baja, entonces la harina es de mayor valor, mayor digestibilidad, entonces por eso se asimila más el producto y bueno, y se puede consumir de por vida. Después tenemos Balance, dentro de lo que es Balance, tenemos 2 productos que se llaman Exclusive Recipe, que son fórmulas exclusivas mejoradas dentro de la fórmula. Es como ir un segmento un poquito más, más por encima, más mejorado. Por ejemplo, tenemos este Balance Exclusive Recipe de cerdo de arroz, monoproteína de cerdo. En este caso, la proteína no está hidrolizada como un hipoalergénico, es una proteína de cerdo normal, pero es monoproteico. Entonces disminuye la probabilidad de manifestación alérgica, pero no es hipoalergénico, ¿entienden? Y aporta triptófano, que actúa como modulador de estrés y ansiedad. Si ustedes leen los PAC, los claims adelante te indican los atributos del producto. Después hablamos de protección digestiva con los prebióticos y cuidado de las articulaciones con glucosamina y metilsulfonilmetano. También Balance tiene ingredientes que mejoran la salud bucal con el agregado de ciertas sustancias que mejoran la formación, disminuyen la formación de sarro. Y después de la línea Exclusive Recipe de gato, tenemos un producto exclusivo que es pollo de arroz. Este no es monoproteico, sino es high protein, es alto en proteínas. Entonces esto es importante porque mejoramos el aporte nutricional de proteínas en gato. Pasamos de un 30% a un 37%. Sabemos que el gato es carnívoro estricto, de lo cual el 70% son proteínas de origen animal, lo cual se va a estar garantizando la cantidad de aminoácidos que necesita. Hablamos de tracto urinario saludable, de herbal control. Esto se mejoró la palatabilidad, se mejoró inclusive, se aumentó un poquito el tamaño de la croqueta para esos gatos más exigentes y también se suplementa con condroitina y glucosamina para el cuidado no solamente articular, sino de las vías urinarias, porque tienen propiedades antiinflamatorias naturales. Después la línea Complete es una línea en segmento estándar, al igual que Hop, digamos. Complete lo caracterizamos por ser completamente excepcional. Acá tenemos menor diversidad, tenemos fórmulas para perros pequeños y fórmulas para perros medianos y grandes, cachorros y adultos, productos de cuidados especiales como el control de peso en los perros y en los gatos. Bueno, la marca fue evolucionando y en la última mejora el año pasado se cambió el packaging y también los ingredientes. Por ejemplo, se incorporó aceite de pescado, que para la categoría es importante, pues aporta DHA. Estamos hablando de un alimento en segmento estándar, ¿no es cierto? Y mejoró el porcentaje de proteína, que si bien teníamos más que la competencia, ahora mejoramos un punto más. En el frente tenemos los atributos y acá les quiero mostrar, fíjense, en realidad no alcanza a mostrar porque pasé lo de Balance, pero los Balance tienen un 27-26% de proteína. Entonces, cuando vamos de un 27, bajamos a un adulto de mordida pequeña un 23%. ¿Por qué? Pues estamos en un segmento inferior, pero la calidad de la materia prima es la misma, ¿no es cierto? Lo vamos a ver, por ejemplo, a ver si... No tengo la fórmula acá. Bueno, no tengo la fórmula, pero tenía proteínas de origen animal en segundo y tercer ingrediente. Balance tiene en primero y tercer ingrediente en la mayoría de las fórmulas. Entonces se habla del grado de aporte de proteínas de origen animal.
Acá tenemos de cada línea los claims que nos dan los atributos principales de cada producto. Si ustedes ven el pack, el dibujito les va a dar una pista. Por ejemplo, en el adulto raza pequeña importa el cuidado oral, porque son animales con más predisposición a formar sarro. Por ejemplo, en el adulto raza mediana y grande, la glucosamina para el cuidado de las articulaciones, al igual que el senior, y al igual que en el control de peso. Entonces, ustedes viendo el pack pueden tener, hacer referencia a lo que tiene. Y hablamos de un sabor irresistible, porque tiene también palatante hidrolizado proteico, son palatantes naturales de los ingredientes que garantizan el sabor. Y la línea de gato tiene la particularidad, además de los claims, de tener Gel Ball Control, porque lo que es adulto tiene ciertos tipos de fibras que previenen la formación de bolas de pelo. El portfolio, como ven, es más acotado que lo que es Balance. Tenemos perro adulto, mordida pequeña y mordida mediana y grande por otro lado, y los senior y los control de peso. La línea Premium es una línea que es simple e integral. Este se encuentra en un segmento Premium por encima del de recién, y ofrece ingredientes de alta calidad y esto va a simplificar la compra del consumidor. Tenemos un portfolio más reducido, tenemos un premium de cachorro, un premium de adulto de razas pequeñas y adulto de raza grande, digamos, y premium de cachorro y un premium de gato cachorro y de gato adulto. Próximamente estamos por lanzar en Argentina un Urinary Care de premium, que seguramente después llegará a Chile. La línea va innovando. Tiene la característica de tener una presentación, la presentación más grande, esto que se llama Safety Pack, que son paquetitos de 1 kilo que mejoran la conservación, ¿no es cierto?, que le da practicidad al consumidor porque tiene adentro de la bolsa grande alimentos como más fraccionados. Y acá, bueno, quise poner una fórmula que en el caso de Complete no la puse, pero por ejemplo en Complete empezamos con un ingrediente de origen vegetal y después teníamos las harinas, harina de carne y hueso en este caso, harina de vísceras. Bueno, con Premium tenemos, al igual que en Balance, en primer y en tercer ingrediente, y como ven, el porcentaje de proteína es intermedio entre un Balance y un Complete. Así que este es un alimento Premium. Y lo que lo caracteriza, bueno, el primer ingrediente, proteína animal, eso me va a decir que el mayor aporte en la fórmula son esas harinas de origen animal. Ingredientes como nutracéuticos, yuca, chidígera y zeolita, que mejoran la consistencia de la materia fecal, fibras prebióticas. El adulto pequeño incorpora ingredientes de salud bucal, incorpora antioxidantes naturales. En los gatos incorpora ácido cítrico y sulfato de sodio para el cuidado de las vías urinarias. También incorpora como a ingredientes naturales té verde, el aceite de pescado en los gatos y la celulosa en los gatos. Es como una charla súper extensa, sinceramente, para hacerla en 1 hora y media, porque son muchos productos, pero bueno, vamos a hacer como podemos. El hop, bueno, hablamos de hop, el lema es lo bueno es simple, también al igual de Complete, está en un segmento estándar, ¿no es cierto? Este es más de canal masivo. La característica del hop como dato distintivo es que incorpora probióticos, que para el segmento esto es como una novedad, lo cual, como habíamos dicho con Nutric, favorecen todo lo que es la salud digestiva a nivel intestinal, y algo importante con respecto al segmento en lo que compite es que no tiene colorantes artificiales, ¿no es cierto? Entonces estos son como atributos diferenciales y tenemos 6 productos, un perro cachorro raza pequeña y un adulto de raza pequeña, un cachorro razas medianas y grandes, un adulto de razas medianas y grandes, un gato cachorro y un gato adulto. Son solamente 6 presentaciones, tenemos menos, por ejemplo, que Complete. Que Complete tiene la línea de cuidados especiales porque, bueno, es un producto más de canal especializado. Y acá le quería mencionar, bueno, empieza con proteína de origen vegetal, o sea, ingrediente de origen vegetal, maíz, y después la harina de carne en segundo lugar, y recién la harina de pollo está como más lejos dentro de la fórmula. Si bien el porcentaje de proteína que tiene es menor que el Premium tenía mayor participación de ingredientes de origen animal al principio de la fórmula. El negrita había resaltado ciertos beneficios o atributos de la marca. Fíjense que la energía metabolizable que manejan es alta, 3600. Y por último, nuestra línea Belcan y Belcat, ¿no es cierto?, que es nuestra marca económica, ¿no es cierto?, que lo que caracteriza este producto es que utiliza ingredientes nobles para el segmento, ¿no es cierto?, y lo que buscamos es que la mascota esté bien alimentada, que se vea reflejado en un pelaje brillante y en una buena consistencia de materia fecal, y eso se lo dan la calidad de los ingredientes que tenemos. Tenemos un 18% de proteína en este caso, que es el mínimo que establece la AFCO,
y en el Belcan tenemos un 27, el mínimo que está en el Belcat es un 27, lo mínimo que establece la AFCO es un 26, y lo que quise graficar acá, que ya después vamos a ver en las comparativas, primero y segundo ingredientes de origen animal en todos los productos, entonces va a garantizar que el aporte proteico es importante a pesar de que el porcentaje sea bajo. Así que, bueno, eso como línea general. Y recordar siempre que la calidad de la harina es la misma, lo que va a cambiar va a ser la cantidad. Y bueno, y como para ir cerrando, algunas comparativas de productos. Por ejemplo, Nutric lo podemos comparar con marcas como Airborne, ¿no es cierto? La ventaja es que nosotros tenemos para diferentes tamaños de razas. Ellos hablan de mordidas whole breed. Nosotros declaramos la cantidad de proteína de origen animal en cada pack. Llegamos al 83% versus la competencia que no lo declara. El ser libre de soja, trigo y maíz es una característica compartida, pero nosotros hablamos sin conservantes artificiales y ellos declaran tocoferoles, pero no especifican más cosas. Después pavo como primer ingrediente, ellos utilizan proteína de pollo. Como habíamos dicho, la proteína de pavo es una proteína más novel, es una proteína con mayor aporte de proteínas, de aminoácidos y menor aporte de grasa, ¿no es cierto? El tema de los probióticos y prebióticos son similares. Nosotros tenemos mayor variabilidad de aceites. Estos aceites benéficos para la salud que mejoran procesos cognitivos y del pelaje, como el coco de chía, ellos utilizan grasas y aceites de origen vegetal, ¿no es cierto? Generalmente el omega 3 abunda, como dije, en aceites de origen animal, tenemos de origen marítimo, tenemos un mix herbal digestivo, cosa que Airborne no tiene, declaramos el alto porcentaje de HA, ellos no lo declaran, y tenemos cereales integrales, bueno, ellos tienen avena y arroz integral, también eso es parecido. Y bueno, el pack nuestro innovador, el árbol más amplio y la línea de cuidados especiales, o sea que como marca, Nutric da beneficios nutricionales similares en concepto con diferenciales importantes para el consumidor al tener más alternativas dentro de una misma marca. Con respecto al BRIT, tenemos, bueno, para diferentes tamaños de raza, tengo entendido que ellos son all breed, declaramos la cantidad al igual de proteína de origen animal, ellos no especifican, sin conservantes artificiales, eso es una característica igual, ellos tienen romero, y como pavo, como primer ingrediente, ellos utilizan pollo y después tienen proteínas alternativas como carne, pescado y pavo. También tienen pavo, pero tienen pollo y carne también, que son como las más tradicionales. Y utilizamos cereales integrales, ellos únicamente avena, nosotros también tenemos cebada. Y declaramos mayor cantidad de DHA en el PAPI. Y tenemos el pack innovador del árbol más amplio de productos, ¿no es cierto? Tenemos como más opciones que el BRIT. Con respecto a cana, acá ellos sí declaran la porcentaje de proteína de origen animal, pero nosotros superamos el porcentaje total. Utilizamos pavo como primer ingrediente, ellos van variando el tipo de proteína. Este es como más parecido, en el que es libre de soja, sin trigo y sin maíz. Tenemos mayor porcentaje de HA en la línea de cachorro y también más árbol más amplio, con línea de cuidados especiales. Y con respecto al Hills, el Hills no declara la proteína de origen animal que contiene, en cambio Nutric sí, hasta un 83%. Sí utiliza trigo y sí utiliza maíz en la fórmula. Nosotros no tenemos ese tipo de cereales que se asociaban a más cuadros digestivos, sin conservantes artificiales, cosa que ellos no sabemos porque declaran únicamente los tocoferoles. Utilizamos pavo como proteína en primer ingrediente, ellos utilizan pollo. Y tenemos probióticos y prebióticos, ellos únicamente solo prebióticos, es decir que esto era bien característico de los alimentos como los anteriores. Este está como más ahí como más lo más tradicional como tipo super premium. Y tenemos la mezcla de aceites provenientes del coco, raya y chía. Estos vieron que es una de las características que destacamos en todos en cuanto a los aceites más saludables que las otras marcas no tienen. La mayoría utiliza únicamente aceite de pollo y de pescado o grasas animales. Así que esas son las comparativas con la línea de Nutric. Y con respecto al balance, que podemos competir con Rodal Canin, Proplan de Ucanuba, acá generalmente lo que hacemos para comparar la calidad nutricional de los productos es comparar el porcentaje de proteína y el tipo de ingrediente que utiliza. Entonces podemos encontrar ciertas ventajas. Por ejemplo, tenemos un mayor porcentaje de proteína con respecto a Ucanuba
y menor porcentaje de proteínas con respecto a Rodalcanin y Proplan, pero nuestro primer ingrediente es proteína de origen animal versus Rodalcanin que no. Rodalcanin empieza generalmente con maíz o trigo. Eso van variando mucho según la fórmula y según el país. Así que siempre en esto no se puede hablar como generalidad, pero bueno, tienen que, hay que irlo chequeando por producto. Después nosotros en tercer ingrediente siempre tenemos proteína de origen animal. En cambio, Proplan y, bueno, y las marcas de la competencia, Rodalcanin, Proplan, Eukanuba, no, generalmente son proteínas vegetales y siempre decimos que perro y gato son carnívoros. Incorporamos proteínas en la línea de cachorro como leche y huevo, cosa que la competencia como Rodalcanin no hace. Agregamos condroprotectores y L-carnitina, que en el caso de Eukanuba en la etapa de cachorro sí lo tiene. Hay como algunas cosas sí y otras no. Lo importante es que generalmente tenemos mayor porcentaje de proteína y en el que no tenemos mayor porcentaje tenemos proteína en primer ingrediente versus la competencia que no, o en tercer ingrediente, cosa que la competencia no. Entonces vamos a ver una fórmula al final de esto. La misma situación pasa con adulto. Acá tenemos mayor porcentaje de proteína que Rodalcanin y el primer ingrediente y el tercer ingrediente son proteínas de origen animal. Eso es una ventaja con respecto a las marcas de la competencia. Después tenemos fibras prebióticas versus Proplan, ¿no es cierto? Y hexametafosfato de sodio como ingrediente que mejora la salud bucal, a diferencia de esta marca y de esta. Entonces, esto ya es como complejo porque está hecho por marca. De acá esto es lo que le quería decir a la hora de comparar un producto, como nuestro Balance adulto Small puede competir perfectamente. Tenemos mismo porcentaje de proteína, este es RC, que es un 27%, y empezamos con harina de pollo, trigo en segundo lugar y harina de carne en tercero. Acá tenemos arroz, harina de subproducto de pollo y después maíz. Entonces tuviéramos que elegir, además de tener el mismo porcentaje de proteína, bueno, un alimento, ¿por qué este alimento puede ser mejor? Bueno, ¿por qué? Porque las proteínas, tenemos mayor aporte de proteínas de origen animal en los primeros ingredientes. Acá, por ejemplo, otro ingrediente para la salud dental o bucal, cosa que en este caso no lo declaran. Y según, bueno, las reglamentaciones, todo lo que tienen los productos tiene que estar declarado en el pack. Así que fíjense, como mismo porcentaje, leyendo la etiqueta podemos atribuir ciertos beneficios. Y en el caso del senior, bueno, tenemos mayor porcentaje de proteínas. El primer ingrediente es de origen animal, a diferencia de Rodalcanin. Bueno, tenemos incorporado hexametafosfato de sodio y condroprotectores. Esto hay algunos productos de la competencia que lo tienen y otros que no. Como beneficio o favor de la competencia, Rodalcanin y Eukanuba declaran la cantidad de HA-YEPA. Nosotros no declaramos el porcentaje, sino declaramos el omega 3 a través del aceite de pescado. Bueno, los controles de peso, también tenemos las mismas consideraciones, mayor porcentaje de proteínas versus Eukanuba, y en los que no tenemos el primer ingrediente de origen animal versus Proplan y el Proplan y también Eukanuba. Después tenemos menor porcentaje de fibra que los tres, e incluimos condroprotectores en este de control de peso, lo cual es importante porque los animales con sobrepeso tienen las articulaciones más afectadas, ¿no es cierto? Pues están más exigidas. Entonces siempre es importante, además del porcentaje, que generalmente, como verán, superamos siempre a Eukanuba, y en los que no superamos tenemos mayor aporte en primero y en tercer lugar. Y después, bueno, este Exclusive Recipe de cerdo de arroz podría compararse con el Royal Derma Comfort, ¿no es cierto? Que la diferencia es que te utilizas proteínas vegetales, el Sensitive Skin de Proplan, que no es monoproteico, y el Brit de salmón, ¿no es cierto? El nuestro sí es monoproteico, el hidrolizado que tiene como palatante también es de cerdo. Entonces tenemos harina de cerdo en primer ingrediente y el palatante sigue siendo cerdo. Eso es una diferencia. Tenemos, bueno, como decía, el mayor porcentaje de proteína que Rodalcanin, primer ingrediente, también ventajoso con Rodalcanin. Condroprotectores, era completo, tenía condroprotectores para cuidar las articulaciones y también tenía ingredientes de salud bucal. Y no declaran la cantidad de DHA, Rodalcanin y Proplan. Y en el caso del Kitten, las ventajas que tenemos mayor porcentaje de proteína versus la marca de Rodalcanin, incorporamos proteínas de leche y huevo, y bueno, la diferencia Proplan tiene mayor porcentaje de grasa y de proteínas que nosotros.
En el caso del gato adulto, las ventajas que nuestro balance es que tiene mayor cantidad y variedad de nutracéuticos. Los nutracéuticos son esas generalmente fibras prebióticas y ingredientes para la salud bucal, la presencia de fibras como celulosa para el control de los herbal control. Y después tenemos el BRIT, que lo declaran como hipoalergénico, pero yo había aclarado que no tiene proteína, o sea que los hipoalergénicos tienen que tener la característica de tener la proteína hidrolizada como para garantizar que la proteína no va a generar una reacción alérgica. Y con respecto al Senior Cat, tenemos mayor porcentaje de proteína, por ejemplo, que Royal Canin, y el primer ingrediente de proteína es de origen animal, que también es una ventaja. Y mayor porcentaje de grasas en los gatos, importante. En el perro, por ejemplo, en los animales senior, tienen mayor tendencia a engordar. Los gatos generalmente pierden peso en la etapa senior, entonces el porcentaje calórico es importante, o sea, el aporte calórico es importante mantenerlo. Y en el control de peso tenemos mayor porcentaje de proteínas con respecto a Royal Canin y condroprotectores. En este caso, el de Proplan es solamente húmedo, así que no lo podríamos comparar. Y como control de pH lo podemos comparar con un Royal Urinary Care o con Proplan Urinary. Tenemos el primer ingrediente siempre proteína de origen animal, mayor porcentaje de grasa y como algo beneficioso, menor porcentaje de sodio, porque este producto tiene bastante aporte de sodio a pesar de ser un Urinary Care. Y tenemos condroprotectores a diferencia de estas dos marcas. Y por último, creo que este es el último producto de Balance, el Exclusive Recipe High Protein Formula. Lo podríamos comparar con este producto de la competencia. Tenemos un mayor, al ser alto en proteínas, tenemos un 37%, 5 puntos más de proteínas que ese 32%, menos porcentaje de fibra, menor porcentaje de minerales. Esto ayuda a cuidar la vía urinaria, aceite de pescado para la salud del pelaje, condroprotectores y mayor variedad de nutracéuticos como yuca, inulina o celita. Esto, si poníamos las fórmulas de todo, era como sumamente amplio, por eso en algunos quise ejemplificar. Y, por ejemplo, con productos de la línea Premium, podemos comparar nuestro Premium adulto con el Excellent Fórmula adulto, Adult Fórmula y el Sieger, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, vemos que nuestro Premium tiene mayor contenido de proteína que Excellent, y si vemos, tenemos primer ingrediente, harina de carne, tercer ingrediente, harina de vísceras de pollo. Ellos empiezan con primer ingrediente, maíz, y segundo ingrediente, harinas de carne y hueso de cerdo y harina de soja. Es decir, que tienen un solo ingrediente de proteína de origen animal. Los otros dos son vegetales. En cambio, nosotros tenemos 2 animales y 1 vegetal. En el caso del Chicken and Rice, que tienen exactamente el mismo porcentaje de proteína, un 24, ellos empiezan con harina de subproducto de pollo, arroz y maíz. Nosotros teníamos, es decir, una sola harina de origen animal y 2 vegetales. Nosotros tenemos una de origen animal. Y en el caso de Sieger, que tienen mayor porcentaje de proteína, lo cual eso es un punto favorable para ellos, tienen harina de subproducto de pollo en primer ingrediente y los segundos que dan aporte al tercero son vegetales, maíz y arroz. Entonces podemos decir que el Premium compite perfectamente con esos porque aporta similar aporte de proteína y mayor proteína de origen animal, que es lo que queremos garantizar como resumen en todas las marcas de nuestra, o sea, en todos nuestros productos, de todas nuestras marcas. Por ejemplo, acá tenemos Hop, que estaba en un segmento estándar comparándolo con Masterdog. También los mínimos de proteína son exactamente los mismos, un 21%. Y fíjense, nuestro Hop es maíz, harina de carne y arvejas. Ellos tienen maíz, harina de carne y hueso, bovino y cerdo, o sea que no se saben cuál de las dos, una fórmula más abierta y después la harinilla de trigo. Es decir, que nuestra harina de carne en este caso tiene menos aporte de cenizas que esta, ¿no es cierto?, que tiene huesos. Y después, bueno, tenemos la harina de pollo, y ellos ya tienen la harina de subproducto de ave un poco más abajo en la fórmula. Después los dos tenemos aceite de pescado, pero el nuestro lo tiene en mayor participación, más arriba. Entonces son productos del mismo segmento que podemos atribuir la mayor calidad de proteínas en este por el grado de participación en la fórmula, tanto la de carne como la de pollo. Lo mismo pasa, bueno, con Complete, si lo podemos comparar con productos como, por ejemplo, Dog Chow. Nosotros tenemos en este producto de cachorro un 27% de proteína, en la competencia tiene un punto menos, y fíjense, empezamos con harina de carne y vísceras de pollo en primero, en segundo, en tercer lugar,
versus la competencia que tiene la harina de origen animal en tercer lugar. Tiene maíz, soja y harina de subproducto de pollo, después de carne y hueso de cerdo. O sea que tienen las proteínas animales en tercer y cuarto lugar. Incorporamos aceite de pescado, que era esto que decía importante en la etapa de cachorro, y ellos no lo incorporan. Y después tenemos una gran diversidad, por ejemplo, de fibras prebióticas como para mejorar la salud digestiva versus esa sola. Y por último, lo que es Belcan y Belcat, en estas categorías donde vemos generalmente productos con croquetas de colores, por ejemplo, ellos declaran colorantes y saborizantes permitidos. Nuestra línea Belcan y Belcat no tiene eso. Si bien tenemos mismo porcentaje de proteína que este producto, estos tienen tienen subproducto de cereales. Acá no especifica cuál. O sea que puede ser una mezcla, después sigue con maíz y después harina de subproducto de ave en tercer lugar, cosa que habíamos dicho que nuestro producto tenía en primer y segundo lugar harinas animales. Y después, fíjense, el Champion Dog, además de tener primer ingrediente maíz, dicen IO, esos son fórmulas más abiertas, no sabemos cuál de esos puede tener, entonces quizás podamos tener distintos tipos de ingredientes de un lote a otro con diferencia de asimilación o diferencia, o sea, no hay como una continuidad, o sea, es una fórmula que aparentemente es más abierta. Y después tenemos la harina, subproductos de aves, que puede ser pollo y pavo, en tercer ingrediente. Lo mismo pasa con este masco, ¿no es cierto? Son fórmulas más abiertas, el IO. Eso tienen que contemplarlo. Y también, bueno, tienen las esencias, los saborizantes artificiales, esencias que no son concentrados proteicos de las vísceras como lo que utilizamos nosotros, y los colorantes permitidos. Así que bueno, eso es todo lo de las comparativas. Así ahora dejo de compartir pantalla y cualquier duda que tienen las podemos hablar. Ya estamos sobre la hora. Súper, Andrés. Bueno, igual terminamos con un número muy bueno en términos de conectados, así que súper bien por ese lado. Obviamente, saber si es que hay alguno que le surgió alguna duda en el camino o quizás con alguna marca en específico para poder solucionarla rápido, o también en el caso de que todo haya quedado súper claro, agradecerles por la conectividad y todo. Cambiamos el volumen. Bien, bueno, gracias Cristian y gracias a todos por el tiempo. Para mí es sumamente complicado tener que hablar todo esto rápido porque voy como un lorito hablando, pero bueno, la modalidad fue así. Estaría buenísimo poder hacer en un futuro por segmento, hacer las comparativas como más detalladas, porque yo creo que se aprecia más, por ejemplo, cuando uno ve la fórmula, la composición centesimal y el ingrediente, el listado, es más fácil porque en el día a día uno va asimilando cosas de esa forma. O sea, yo tengo en el local el envase y lo leo y ya me acuerdo. Entonces, aprender a leer un etiquetado y a comparar una marca con otra es como la forma más fácil. Es como muy difícil reunir. Lo importante que quiero que quede claro es eso, el concepto, que la calidad de las materias primas que se utiliza, bueno, Nutric tiene otros ingredientes distintos, entonces utiliza otros ingredientes, pero no se ahorra en calidad de harina. O sea, no voy a utilizar una harina de baja digestibilidad en un producto más económico. La harina es la misma de un producto super premium. ¿Por qué? Porque es una empresa que busca posicionarse en el mercado especializado, que de hecho lo ha hecho y está representado con las ventas que tiene desde que la compañía se creó y fue creciendo año tras año. Y eso es ¿por qué? Porque si vendemos un producto en veterinaria, por ejemplo, todo lo que es Balance, Nutric, todo eso está súper instaurado dentro de las veterinarias. Entonces, si el producto tiene mal resultado, el veterinario deja de recomendar, entonces el nombre de Vitalcan está en todas las líneas. Entonces, por eso que la materia prima que utiliza es de buena calidad y aplica para todos los productos. Entonces eso es el concepto más importante que tienen que preservar, y por eso es que los primeros ingredientes, a diferencia de otras marcas, son siempre las harinas, ¿no es cierto?, de origen animal, porque es lo que realmente más necesita el perro. Y bueno, y el gato, desmitificar eso de que la harina no tiene valor nutricional. Si lo tiene, se someten a procesos de digestibilidad para garantizar, y una harina se considera buena calidad cuando tiene una alta cantidad de aminoácidos y bajo porcentaje de cenizas. Y tiene, a diferencia de la carne fresca, bajo porcentaje de agua y de grasa. Entonces el aporte nutricional que está llegando es mayor, por ejemplo, que en ese caso una carne fresca, que después lo compensan. Fíjense en las fórmulas, se pueden ver ahí que lo compensan con una harina de subproducto o una harina de algo detrás de ese ingrediente de carne. Excepto que sea únicamente producto elaborado con carne fresca,
y tengo muy pocos y bueno, obviamente son productos de otro costo, porque llegar a ese porcentaje de proteína únicamente con carne fresca es medio mágico, imposible. Así que bueno, eso es importante, guiar y leer toda la etiqueta. Súper, buenísimo. Bueno, no sé si tienen algún comentario, están todos muy callados cuando nos comentan. Sí. Están todos... ¿Cómo? ¿No se escuchó bien ahí? Sí, es que... No, solamente darle las gracias a ti y a Cristian por el tiempo. Bueno, gracias a ustedes por la... Hola, buenas. Hola. ¿Me escucho? Sí, te escuchas bien, te ves. Ya. No, agradecida por la información. Nosotros somos de Manía Rancagua. Somos pro VitalCam. Bien. Mucho sus productos, incluso los utilizamos, mi compañera y yo. Varios compañeros aquí utilizamos sus productos. Yo utilizo el Nutric Mini Puppy. Estoy dar mini, no me digas Mini Puppy porque es de la competencia. Estoy dar mini. El Toy Mini. Lo utilizamos y excelente. Y mi compañera, un día debatiendo entre alimentos, llegamos al acuerdo. Tiene 5 gatitos. Y ella utiliza el de pollo, el high protein de pollo de arroz. Buenísimo. Sí. La caída del cabello le ha mejorado muchísimo. Las fecas también. Sí, es una fórmula muy completa esa del high proteína, ¿verdad? Yo después de Nutric recomiendo esa instancia, por ejemplo, para un gato adulto paso a high protein porque aparte es integral, cuida biurinaria, tiene exactamente el mismo dosificante que el control de pH. 36% de proteína. Sí, así que anda muy bien. Eso que está diciendo Mari Carmen es muy importante. Si ustedes los que no usan la marca para tener más herramientas y un poco más de seguridad, lo ideal es que lo usen con ustedes. Claro. Y con algún animal conocido. Y siempre recordar que todos los productos tienen servicio de satisfacción garantizada, que eso me olvidé decirlo en la presentación. Si ustedes venden un producto y el cliente no está satisfecho, la empresa se lo reconoce y puede hacer un cambio por un producto de la marca o una devolución en el caso para no perder el cliente. Entonces, sientan seguridad. Pero es importante los que únicamente trabajan con masivos saber que la marca tiene en especializado, porque eso habla de la calidad, ¿entienden? De la calidad de los procesos, de los controles y de todo, porque todo afecta al producto final. Súper. Bueno, les agradezco el tiempo. Le agradecemos a todos. Gracias también, Andrés, por toda la información. Creo que quedó súper claro, así que súper bien por ese lado. Obviamente en un futuro esperamos seguir haciendo lo que es capacitaciones, así que para que puedan conectarse y actualizarse con todo lo que son las informaciones, específicamente podríamos hablar de nuevas fórmulas, etcétera. Así que agradecerles. Sí, VitalCam es una empresa que va lanzando cosas permanentemente, todos los años tenemos novedades, así que eso también habla bien del posicionamiento de la marca. Así que bueno, les agradezco a todos, gracias Cristian, y bueno, a todos ahora que tengan buena jornada laboral y bueno, nos estamos viendo en la próxima. Ok, muy amable, muchas gracias, adiós. Chao, hasta luego. Súper, que estén muy bien. Chao.